Y ya, grabando. Ok, sonríen para la cámara. Bueno, entonces ahí están viendo el PDF, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Sí, Bueno, señor. perfecto. Entonces vamos a ver lo que son vectores en R2. Como habíamos visto ya antes, ¿qué viene a ser un vector? Un vector es, decíamos que una matriz la podíamos dividir en varios vectores, ¿cierto? Vector columna, vector fila. Pero, ¿qué son los vectores en R2? ¿O qué es R2? R2 viene a ser un plano, ¿sí o no? Un plano XY de dos dimensiones. R2 es la dimensión, ¿sí? Matemáticamente hablando, las dimensiones son muy abstractas, es decir, pues uno se imagina una dimensión R2 y, y uno la ve, ¿cierto? Uno dibuja un plano cartesiano, XY, y dibuja cualquier cosa sobre eso y bien, perfecto, hasta ahí todo bien. R3, uno le agrega un eje más, ¿sí? X, Y, Z, ¿cierto? Entonces uno dibuja algo y pues se ve en tres dimensiones. Pero ya cuando uno empieza a hablar de R4, R5, R6, que también son planos matemáticos, ya a uno le toca tener mucha imaginación para eso. Pero entonces vamos a hablar de lo que es el plano de R2, ¿cierto? R2 hace referencia a dos dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a hablar que son vectores en R2. Entonces, el vector en R2 no es otra cosa que un arreglo numérico, ¿cierto? Que se puede representar en un plano de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, como vemos acá, dice que para muchas aplicaciones físicas, incluyendo las nociones de fuerza, velocidad, aceleración y momento, es importante pensar en un vector no como un punto, sino como una entidad que tiene longitud y dirección. Sí, ya cuando hablamos de magnitudes físicas, cuando hablamos de ¿qué? Por ejemplo, la fuerza, cuando estamos hablando de física, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van en moto, en bicicleta, ¿sí? Ustedes llevan una velocidad, esa velocidad, ¿sí? Lleva un sentido y lleva una magnitud, es decir, usted puede medir su velocidad, digamos que usted mira el velocímetro de la moto, del carro, de lo que esté, en lo que se está movilizando, y dice 30 kilómetros por hora. Digamos que ustedes respetan la ley, está aquí en Ocaña andan en moto a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Te dije 30 kilómetros por hora y esa viene a ser la magnitud o la longitud de ese vector velocidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a esa velocidad, 30 kilómetros por hora. Ahora, ¿hacia dónde van? ¿Sí? Si nosotros dibujamos sobre Ocaña y la vemos con una vista aérea y dibujamos un plano cartesiano sobre todo Ocaña, ustedes se darán cuenta que ustedes se están moviendo, ¿sí? En dos dimensiones. Es decir, usted viene a ser como cuando usted utiliza Google Maps o Waze, los que alguna vez han utilizado Google Maps o Waze, cuando van andando, usted se mueve en un plano de dos dimensiones, entonces tiene una dirección y pues ya usted viene a ser un vector, entonces ya estamos tomando una magnitud física que es la velocidad y la estamos graficando como un vector. ¿Por qué? Porque usted se está moviendo en un plano de dos dimensiones. ¿Sí? Que si nos vamos ya a la parte estrictamente tomando todos los datos, pues te dice, pero es que no son dos dimensiones, son tres, porque pues yo soy tridimensional y me estoy moviendo en tres dimensiones. Sí, pero pues eso es una visión un poco simplificada de lo que es la, la velocidad, ¿listo? Entonces son magnitudes físicas que podemos representar, ¿cierto? Entonces dice que es importante pensar en un vector no como un punto, sino como una entidad que tiene longitud y dirección, ¿ok? Entonces, vamos para conocer lo que es un vector. Empezamos con el concepto, tenemos que trabajar el concepto de segmento de recta equivalente o segmento de recta. Un vector, ¿cierto? Esto que tenemos acá, ¿sí? Esta representación acá, vemos el punto P y el punto Q, ¿sí, no? Y esta flechita que tenemos que va de P a Q, ¿sí o no? Como tenemos acá, es decir, inicia en P y termina en Q, eso se le denomina segmento de recta.
Eso es un segmento de recta. Todavía no podemos decir que esto es un vector, sino que es un segmento de recta que va de P hasta Q. ¿Sí? Y este que tenemos acá es un segmento de recta que va desde el punto Q hasta el punto P. ¿Sí? Entonces, el segmento de recta tiene un punto de inicio y un punto de, de finalización, ¿cierto? Y el punto, esto nos da la dirección, ¿cierto? Nos dice de dónde a dónde va. Va de P a Q, va de este punto a este punto, entonces me dice que el segmento de recta tiene un sentido, ¿sí, no? Vamos a colocar acá esta manito. Entonces, este segmento de recta que empieza en el punto P, termina en el punto Q. Entonces, va de aquí a acá, tiene una longitud, ¿cierto? Y tiene un sentido hasta ahora. Y vamos a ver que hay segmentos de recta equivalentes. ¿Qué es un segmento de recta equivalente? Me dice que si dos segmentos de recta dirigidos, es decir, uno que va de P a Q y otro que va de R a S, tienen la misma magnitud y dirección, se dice que son equivalentes, sin importar en dónde se localicen respecto al origen. Entonces vemos esta gráfica que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, todos estos segmentos de recta que estamos viendo acá son paralelos, es decir, que tienen la misma dimensión, empiezan acá, terminan acá, empiezan aquí, terminan acá, es decir, tienen la misma longitud y tienen la misma dirección, todos van en el mismo sentido. ¿Sí? Se asemeja mucho a las líneas de campo magnético. Entonces, por eso, las líneas de campo magnético se pueden decir que se pueden representar mediante un vector. Dice que si dos segmentos de recta tienen la misma longitud y dirección, se dice que son equivalentes. Cada uno de estos segmentos de recta son equivalentes. Este equivalente a este, equivalente a este. Este que parte del origen es equivalente a este que está acá. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección y tiene el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces dicen la misma magnitud y dirección. La magnitud hace referencia al tamaño del vector, ¿sí, no? ¿Cuánto mide ese vector? Ok. Entonces tenemos dos definiciones de vector, ¿sí? Tenemos la definición geométrica y la definición algebraica. Entonces vamos a empezar con la definición geométrica de vector. Me dice que un vector es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dado, se llama vector. Vuelvo y leo. El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vámonos acá otra vez a este dibujito. Que ya yo sé que todos estos segmentos de recta son equivalentes, ¿sí o no? Pero entonces, digamos que yo tengo este segmento de recta, ¿sí o no? Y lo cojo como mi segmento de recta principal. Todos estos segmentos que están acá adicionales serían los segmentos de recta equivalentes a este segmento de recta. ¿Sí? Entonces, si yo tomo todo este conjunto de segmentos de recta, ¿cierto? Yo digo, estos segmentos de recta son equivalentes a este segmento de recta. Este representante que tengo yo acá, que yo elegí como representante de mis segmentos de recta, yo lo puedo definir como un vector. ¿Por qué? Porque tengo un conjunto de segmentos de recta, ¿cierto? Y son equivalentes a este, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy definiendo, ¿cierto? Geométricamente como vector, ¿no? El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. Cualquier segmento de recta en este del vector, ¿sí? Entonces vemos que la definición geométrica ya tiene que ver mucho con conjuntos, ¿no? Es la representación de un conjunto. Y tenemos también la representación, la definición algebraica de vector. ¿Cuál es la definición algebraica de un vector? Dice que un vector ve en el plano XY, entonces ya miren que aquí me están hablando de un plano XY, ¿sí? Es un par ordenado de números reales A, B, A, B. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector. El vector 0 es el vector 0,0. ¿Listo? Entonces ya aquí me están definiendo, me están limitando mi vector a un plano XY, ¿sí, no?
Entonces tengo mi plano XY, tengo un punto, este punto R, ¿sí? Que está coordenada X, X, Y, ¿sí, no? X, Y, vamos a ver si por acá tengo algo que se llama Epic Pen. Por aquí está, ¿dónde cogió? Aquí estás. Entonces, este punto es el punto de X, Y, ¿sí, no? Si algún día abre esta vaina, ¿vio? Está titilando. Vamos a ver. No, no abrió. Así ya abrió. Listo. Y... Epic Pen. Listo. Colocarlo acá. Entonces, este punto acá, vamos a ver si con esto puede ser. Este punto aquí se llama X, y qué feo, coma, Y. Vamos a este porque está feo. Y me queda más fácil con el mouse que con el lápiz. Este es el punto. Ahí es muy bonito. X, coma, Y. ¿Sí? Este punto yo lo puedo definir como una componente en X y una componente en Y. Igual este vector también, ¿cierto? Acá tenemos el vector 0 que está en este punto, que es cuando Y vale 0 y X vale 0. Entonces sería 0,0, que es lo que me están diciendo justo acá en esta parte. El vector 0 es el vector 0,0, es decir, el vector está en este punto 0,0. ¿Ok? Listo. Ahora, decimos acá, se puede mover, este es el vector PQ, ¿cierto? Para obtener un segmento de recta dirigido equivalente con su punto inicial en el origen, ¿sí? Obsérvese que 0R y PQ son paralelos y tienen la misma magnitud. Entonces, estos dos, como tienen la misma magnitud, ¿sí? Puede decir que son equivalentes. Entonces, esa equivalencia me indica que este vector yo lo puedo tomar como representación de este conjunto, acá en lo que hablamos ahorita, equivalente. Entonces, acá yo puedo representar ese vector como una coordenada eh, X, Y o A, B, ¿cierto? Que va desde el origen hasta ese punto. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección y tiene la misma longitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser la dirección? ¿Sí? La dirección es el ángulo, ¿cierto? Con respecto al eje X, ¿sí? Hacia dónde va, hacia donde está dirigido el vector, ¿sí? Entonces, este angulito de acá, vamos a llamar teta, ¿cierto? Ese ángulo, este ángulo, ese ángulo me indica la dirección, ¿cierto? Entonces yo cualquier vector que ubico en un plano XY que va desde el origen hasta un punto, ¿cierto? Tiene un tamaño, ¿sí o no? Un tamaño y tiene una dirección. Entonces, este ángulo me indica la dirección, ¿cierto? Si yo este plano XY lo coloco acá,
Esto porque sería más grueso. Epa, 60, a ver, no. Texto tampoco. Hmm, ah, ya, listo. Y acá coloco mi eje coordenado, sino Y y X. Entonces vemos que es como si yo colocara este plano acá, ¿cierto? Y tenemos que es exactamente lo mismo. Tenemos el mismo ángulo, θ, ¿cierto? Y tenemos la misma magnitud. Pero fue que para interrumpirle, lo que pasa es que no se ve la otra pantalla ¿Cuál pantalla no se ve? en lo que está haciendo o dibujando. Ah, ok, entonces vamos a compartir toda la pantalla. Porque no me habían dicho antes. A ver. Esto es acá. Esta pantalla. Ya tenemos la pantalla. Acá. Toda la pantalla. Listo. Share. Listo. ¿Ahora sí ven? Sí, señor. No, no sé. Ah, ¿alguien lo ve? ¿O sí? ¿Ahora sí se ve? Listo. Entonces, estos mamarrachos que tengo acá, ¿cierto? Decíamos que este punto que tenemos aquí, ¿cierto? Es el punto XY. ¿Por qué? Porque tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Listo? Y tiene una dirección que me la está dando este ángulo que tengo acá, que se llama el ángulo θ, que... Dame un segundo, muchachos, que me están llamando de dirección de departamento. A ver. Hola, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Qué más?
Bueno, muchachos, qué pena la interrupción. Seguimos. Que me llaman de plan de estudio y toca contestar. Listo. ¿Aquí me siguen? ¿O se durmieron? Sí. Yo sé que mi voz es arrulladora, pero ténganme un poquito de paciencia. Bueno, entonces seguimos. Entonces veíamos que el vector, la definición de vector, ¿cierto? Entonces ya que es que para el resto de la vida, porque pues esto se aprende una sola vez y no se olvida, ¿cierto? Viene a hacer esto, ¿sí o no? Digamos que un artilugio, un elemento matemático que me sirve para definir muchas cosas. Y esto es muy importante porque esto se necesita para todo lo que nosotros vamos a utilizar, tanto para sistemas, para mecánica, para electrónica, para eléctrica, para, para civil, para todo, ¿cierto? Si usted va a hacer un análisis de esfuerzo, usted como ingeniero civil, usted cuando vean por ahí estática, vean dinámica, bueno, ustedes no ven dinámica, ustedes ven estática, resistencia y todo eso. Cuando vayan a hacer un análisis de deformación, todo tiene que ver, todo se hace vectorialmente, ¿sí? La fuerza que se le aplica tiene una dirección, tiene un sentido, tiene una magnitud, ¿sí? Cuando están haciendo lo mismo pasa con mecánica, en eléctrica, cuando dan máquinas eléctricas van a dar cuenta que hasta una cosa tan abstracta como lo que es la tensión y la corriente, que es algo que usted no ve, pero lo utiliza. Es decir, usted conecta un televisor al toma de la casa y el televisor prende, pero eso es mediante el movimiento de electrones y ese movimiento de electrones tiene una magnitud, tiene un sentido y también se representa de forma vectorial. Entonces, esto es importante para todo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y vamos a borrar esta vaina acá. Ya. Y sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, dice, puesto que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de recta equivalentes, se define la magnitud o la longitud del vector como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones, haciendo uso de la representación 0R. Entonces, como les decía yo, acá, o sea, si yo traslado mi plano para este lado, aquí, para este vector de acá, es lo mismo que yo tenga esta acá, entonces por eso se pueden representar. Yo puedo tomar cualquier representante del conjunto de segmentos de recta equivalentes, ¿cierto? Como un vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escoge el que va de 0 hasta el punto A, B, y y se describe su magnitud como las dos rayitas que representan el valor absoluto, ¿cierto? Del vector v o magnitud de v. Cualquiera de las dos se puede utilizar. ¿Listo? Entonces la magnitud de v a qué va a ser igual. Entonces como tenemos, esto simplemente es el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, el teorema más famoso del mundo, dicen los matemáticos, teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado del cateto, si esto lo vemos como un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acuérdense que el teorema de Pitágoras solamente aplica a triángulos rectángulos. Tenemos que a esto lo podemos decir que esto lo podemos tomar como un cateto y este como otro cateto, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud de este cateto? Pues lo que vale A, ¿cierto? Lo que vale en X. ¿Y cuál es la magnitud de este cateto? Lo que vale Y, ¿cierto? Que sería B. Bueno, entonces tenemos A, B. ¿Y cuánto vale este intersecto? ¿Cómo se llamaría este? Se llamaría la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale esta hipotenusa? Obviamente, este cateto al cuadrado. Entonces, se dice que la hipotenusa, acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado, digamos que eso es una A, más B al cuadrado. O como quien dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿cierto? ¿Sí? Alguien una vez dibujó un cubo acá, ¿cierto? Que era un cuadrado y otro cuadrado con esta magnitud. Y acá, este cubo, este cuadrado que queda acá es igual a la suma de estos dos cuadrados. ¿Listo? Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, la dimensión del
del vector o la magnitud de mi vector, ¿qué va a ser igual? Pues obviamente a la raíz cuadrada de esto. ¿Cierto? Y esta se va con esta, ¿cierto? Y me queda que C es igual a esto que tengo acá. Bueno, volverlo a copiar. ¿Listo? Entonces ya ahí tengo la magnitud de mi vector, ¿cierto? La magnitud. Entonces yo defino la magnitud. Entonces ya listo, ya yo tengo el tamaño del vector. Ahora, ¿cómo hago para saber la dirección? ¿Cierto? ¿Sí? La dirección. Entonces, ¿cómo hacemos para saber la dirección? Vamos a borrar acá. ¿Quién me da la dirección de mi vector? Este ángulo que tengo acá, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Teta me da la magnitud de mi vector. Vamos a borrar esto acá. Teta me da la dirección del vector, ¿sí o no? Entonces, así como hallo yo este ángulo que tengo acá, si esto lo seguimos viendo como un triángulo rectángulo, ustedes el semestre pasado, en primer semestre, debieron ver una materia que se llama, ¿cómo era que se llamaba la materia antes, la que viene antes de esta? Recuérdenme, por favor, qué pena. Muchachos, ¿se durmieron? Trigonometría. Trigonometría, ¿cierto? En trigonometría, ustedes vieron algo que se llama las funciones trigonométricas, ¿no? Teníamos que seno era igual a seno era igual a cateto, coseno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, seno era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, si no me equivoco, o era al revés, una cosa así. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿A qué era igual la función seno? Vamos a preguntar, vamos a ver si están dormidos, porque... A ver, vamos a preguntar acá a Duban Andrés. Función seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa, profe. Cateto opuesto Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Y coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Creo que esas eran razones trigonométricas, ¿no? Sí, entonces, tenemos que la función seno, ¿cierto? Seno de teta me dice que es igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. En este caso, la magnitud de mi vector, ¿sí, no? Y que la función coseno es igual a cateto adyacente, ¿cierto? Que es el que está adyacente al ángulo, sobre la hipotenusa, que viene a ser la magnitud. Pero me dice que la función tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que la tangente de este ángulo, el valor de la tangente de este ángulo, ¿sí? Va a ser igual a el valor de B sobre el valor de A. Ahora, ¿qué pasa cuando este ángulo vale 90? ¿Cuánto vale la tangente de ese ángulo? A ver, preguntémosle a ver, alguien acá. Sebastián Herrera. Sí, profe. ¿Cuánto sería el valor de la tangente del ángulo cuando, cuando el ángulo vale 90 grados? Cuando vale 90 grados. Ajá. Entonces, mira lo que tenemos acá. Préstame atención, Sebastián. Sebastián, ¿cierto? Sebastián. Sí, sí, profe. Entonces, préstame atención. Decimos que tangente de teta es igual a B sobre A. De B es esto y A es esto, ¿sí o no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale A cuando teta vale 90? O digamos que aquí vamos a hacerlo con plastilina, pues. Digamos que acá tengo un valor A1, ¿sí, no?
y este ángulo es de 45 grados, teta, ¿sí, no? Si yo este valor, ¿cierto? Este ángulo lo muevo hacia acá, cuando A vale la mitad, este ángulo aumenta a 75 grados, es decir, a medida que yo voy rotando este ángulo en este punto, con este punto de pivote, Profe, ¿sí? El valor de A, ¿sí? ¿me puede repetir esto? Lo escucho como cortado. Ok, mira, entonces, digamos que este valor de B, ¿cierto? Y el valor de A con respecto a este punto, si nosotros tomamos esto como si fuera una circunferencia, espérate que esta vaina no me sale. Si yo tomo este punto como si esto fuera una circunferencia y este fuera el radio de mi circunferencia, a medida que yo me voy moviendo de este lado, ¿qué pasa? Este vector va a ser esto, ¿sí o no? Este punto. Y mira que el valor de B va aumentando y el valor de A va disminuyendo, ¿sí o no? A medida que me voy moviendo. Es decir, cada vez que yo aumento el ángulo teta, estos valores B va aumentando y A va disminuyendo. ¿Es claro hasta ahí, Sebastián? Sí, bro. Listo, entonces, la tangente de teta me dice que es la relación B sobre A, ¿sí o no? ¿Cuánto vale A, cierto? Cuando teta vale 90 grados, es decir, cuando esto llega hasta acá. ¿Cuánto vale A? 45. No, hombre, ¿cómo va a valer 45? Cero, profe, cero. Cero, ¿cierto? ¿Quién respondió? Camino Navarro. Camilo César Pingo, hombre. No, yo no te pregunto a ti, Camilo, estoy preguntando a Sebastián. Por eso, profe, pero entonces va de 0 en 30 hasta... No, 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 no. Espérate, Camilo, estaba molestando, no, no te vayas a ofender, pues. Acá, cuando este teta vale 90, mira, cuando está, ya no está aquí, sino que ya está acá, sino que el ángulo de R está acá, sobre el eje de Y, ¿cierto? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale la dimensión en X cuando este está acá, sobre el eje de Y? ¿Cuánto vale A? Pues 180 no sería. Sería el No, doble. estamos hablando de la dimensión A, no del ángulo. ¿Sí? Mira que, a ver, te explico. Digamos que tú tienes una circunferencia, ¿no? Ahí tienes acá el eje Y y el eje X, ¿no? Digamos que este es el radio de la circunferencia, ¿sí o no? Sebastián, me- ¿me sigues? ¿Sí? Sí, sí, bro. Pues este radio, si yo lo ubico acá, ¿sí o no? Este radio con respecto al eje X tiene un ángulo teta, ¿sí o no? Pero si yo lo ubico acá, ¿sí? Sigue teniendo el mismo radio, ¿sí o no? El mismo valor, porque sí es el radio, pero este ángulo aumentó un poquito, ¿sí o no? Digamos que es teta 2, ¿sí? Entonces, teta 2, si teta 1 valía 45, digamos, teta 2 vale 75, R sigue valiendo lo mismo. ¿Es o no es? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora yo ubico este radio justo sobre el eje Y, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el ángulo? Ya sé que teta vale 90, porque esto con respecto a esto hay 90 grados, ¿sí o no? ¿Listo? Dime sí para yo saber que me están entendiendo. Si no, dime no, ¿vale? Sebastián. Bueno, bro. Dale. Ok. Listo. Ahora, cuando el radio está acá, ¿sí o no? Digamos que yo puedo ubicar este punto de la circunferencia como, como un sistema X, coma, Y, ¿sí o no? Donde X es el valor de este punto y Y es el valor de este punto, ¿sí o no? De la circunferencia, ¿cierto? Ahora,
para cuando yo muevo este radio hasta acá, sino a este punto, yo sigo teniendo un sistema coordenado X, Y. Pero, ¿qué pasa? El valor de Y está aumentando, ¿sí o no? Y el valor de X está disminuyendo, ¿sí o no? Porque este punto de aquí a acá es menor que de aquí hasta acá. ¿Sí me sigues? O sea, profe, cuando el radio aumenta, No, el radio no aumenta. no, pero, Sí, dime. Acá tengo, acá, me sale como torcido. Dios, la paciencia. Acá tengo esto, ¿sí o no? Y rojo. Digamos que acá tengo mi componente en X y mi componente en Y, ¿cierto? Para este radio, ¿cierto? Que va acá, el radio no aumenta porque pues siempre el radio tiene una circunferencia, el radio siempre es constante, ¿sí o no? Por eso el área se define con respecto al radio. El área es una circunferencia del pi por r al cuadrado, porque el radio es constante en cualquier punto, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que está aumentando aquí? El ángulo. Este ángulo está cambiando. Está pasando de un ángulo teta 1 a un ángulo teta 2, sí, va ¿cierto? aumentando, Ahora, sí, este punto que definimos acá, X, Y, es el valor de X aquí y el valor de Y acá, ¿sí o no? Aquí. Ahora, cuando el radio está en este punto, que este ángulo aumentó, ¿sí? ¿Qué pasó con el valor de la componente en X o el valor de X del vector? ¿Aumentó o disminuyó? yo diría que aumentó, Si tenemos porque un X1 acá, ¿cierto? Si tenemos un X acá para este, ¿sí o no? Para este ángulo, y tenemos este valor de X acá para este ángulo, ¿cuál de estas dos X es mayor? ¿Esta o esta? ¿La roja o la negra? o sea, ¿cuál roja, profe? ¿Te estás viendo esta X que está roja? ¿O no estás viendo la pantalla? Aló, Ahí. profe, ¿Estás viendo la pantalla, Sebastián? sí, sí, ya, ¿Estás viendo esta X roja sí, y esta X negra, ¿sí o no? ujú. Ahora, ¿cuál de las dos X es mayor? ¿Esta o esta? ¿La roja o la negra? Digamos que aquí es cero y acá es un valor que tiende hasta infinito, ¿sí no? Entonces acá aumentando, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? ¿Cuál de los dos valores es mayor? ¿El valor de X aquí o el valor de X acá? De la negra, De la negra es mayor, ¿cierto? Es decir, sí, que esta X roja es menor, ¿sí? sí, profe, Entonces, a medida que este ángulo se va acercando al eje Y, ¿qué pasa con este valor de X? va disminuyendo, Va disminuyendo, es decir, entonces cuando se ubica sobre el eje Y, vamos a borrar acá todo esto, borremos, y acá, entonces, cuando este radio, ¿cierto?, se ubica sobre el eje Y, ¿cuánto valdría A, que era el valor que teníamos de X allá? ¿Cuánto valdría A, Sebastián? pero ¿qué valor tiene este, profe? Es que no lo, X aquí tiene un valor de A, ¿sí o no? En este punto tiene un valor de A, ¿sí? Vamos a decir que X vale A en este punto, ¿sí? Ahora, yo voy a rodar este radio, lo voy a colocar en negro, abajo, borrador, puedo colocar una línea, no, no, qué pena contigo, pero no, lápiz solamente, ¿cierto? Entonces yo tengo ¿cierto? R, que vale A, coma,
B, ¿cierto? Y acá tengo este ángulo, que sería, vamos a llamarlo beta, ¿cierto? Que va de aquí hasta acá. ¿Cuánto vale beta aquí, Sebastián? Este ángulo. ¿Sí lo estás viendo? Sebastián, Sí, sí, profe. ¿cuánto vale el ángulo beta aquí? ¿Cuánto que me dijo que valía, profe? No, 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 estamos hablando del ángulo. O sea, aquí tengo un ángulo recto, ¿sí o no? Entre X y Y. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale ese ángulo, Sebastián? 45. Un ángulo recto vale 45, Sebastián. Sebastián. Bueno, para no quedarnos aquí, Sebastián, un ángulo recto vale 90 grados. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando este ángulo teta, ¿qué pasa? B tiende a infinito, ¿cierto? Mentira, B tiende a su máximo valor, ¿sí? B tiende a la magnitud del ángulo, del vector, y A tiende a cero. Es decir, que la tangente de teta, cuando, cuando teta vale 90, es igual a B sobre cero. Y B sobre cero, sabemos que todo número dividido entre cero, bueno, no todo número diferente de cero dividido entre cero es igual a infinito. Es decir, que si A es igual a cero, entonces B sobre cero es igual a infinito. ¿Sí? Espero que quede claro. Si tienes alguna duda, Sebastián, No, sí, por profe. favor, Es que me yo avisa. trigonometría lo vi fue hace rato. No importa, yo también lo vi desde que estaba en el colegio, ¿cierto? Y allá uno le enseñan que un ángulo recto vale 90 grados, ¿vale? Acuérdate. Creo que me gustaría que repases un poquito y que fueras a las asesorías porque pues veo que tienes falencia en este sentido, ¿vale? La idea es que no te quedes con la duda. ¿Ok? ¿Listo, Sebastián? Bueno, profe, vale. Ok, entonces seguimos. Entonces vemos que en la dirección del vector me la da el ángulo teta, ¿cierto? Y me dice que la razón trigonométrica de la tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, B sobre A. ¿Listo? B sobre A. Entonces, para despejar este teta de acá, ¿cierto? Es la tangente a la menos 1, arco tangente, que se llama en la calculadora, de el valor de B sobre A. Y la tangente a la menos 1 de B sobre A, y la tangente a la menos 1 de B sobre A me da el ángulo teta. Entonces, ya yo tengo definido entonces la dirección y el sentido de mi vector, ¿sí? Entonces dice, se define la dirección del vector A, B como el ángulo teta medido en radianes que forma el vector con el lado positivo del eje X. Entonces, este valor me da el valor en radianes, ¿cierto? Acuérdense que el valor en radianes es diferente al valor en grados, ¿sí? El valor en radianes se da en función de pi, ¿sí? Acuérdense que eh, de si nosotros dibujamos este plano completo, control Z, control Z, y nosotros dibujamos, ¿cierto? Mi plano cartesiano, digamos que esos son rectos. Este ángulo, ¿cierto? Esto vale 0 o 2pi, ¿cierto? Que de aquí a acá,
que son 180 grados, equivalen en radianes a pi. Y que acá son 90 grados, un ángulo recto, 90 grados, equivalen a pi medios. Diga la data. A pi medios, ¿sí o no? 90 grados equivalen a pi medios. Entonces acá tenemos 270 grados, que son, ¿qué? 3 pi medios. Que son 3 pi medios, ¿sí o no? Tenemos pi medio, más pi medio, más pi medio, aquí 3 pi medios. Y acá serían 2 pi. ¿Ok? Para recordar solamente. Listo, entonces seguimos acá. Entonces ya tengo mi vector definido. ¿Por qué? Porque ya tengo su magnitud y tengo su dirección. ¿Ok? Voy a colocar acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un vector definido como lo acabamos de definir y yo lo multiplico por un escalar? Cuando veíamos la definición de multiplicación de matrices por un escalar, ¿qué pasa? Cuando yo multiplico la matriz por un escalar recuerden que es un número, ya sea real, natural o imaginario, ¿cierto? Complejo, también hay, ¿sí? Entonces se llama escalar a cualquier magnitud, a cualquier número, ¿cierto? En cualquier sistema que yo utilice, ya sean los reales, los complejos, los naturales, ¿sí? Cualquier número se denomina escalar, ¿sí? Entonces que no sea, cualquier magnitud que no sea vectorial, se denomina escalar. ¿Listo? Entonces yo tengo un escalar, alfa, por decirlo así, que multiplica a mi vector. Entonces, cuando yo tenía las matrices, yo decía que un escalar por la matriz es equivalente a multiplicar cada elemento de mi matriz por ese número escalar. Es decir, si yo tenía una matriz con un vector fila, un vector columna, vamos a colocar acá un documento en blanco. Si yo tenía mi vector columna, tenía 2 por mi vector columna de 1 y 3, ¿cierto? Mi vector resultante era ¿cuál? Eran 2 por 3 6, ¿no? 6, ¿no? Equivalía a multiplicar cada elemento de mi vector, ¿no? Por la magnitud por el escalar, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si yo tengo un vector de magnitud raíz de 2, como tengo acá, ¿no? Porque hay raíz de 2, porque pues mi componente, acá tengo 1 y acá tengo 1. Y tengo que, no, mentiras. Acá tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Sí, raíz de 2. 1. La magnitud de este vector 1,1, ¿a qué va a ser igual? ¿No? ¿Qué? Vamos a llamar a ese vector B. La magnitud de B va a ser igual a al cuadrado, o x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Más el componente y al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, y 1 más 1, 2, entonces me queda que eso es igual a raíz de 2. Raíz de 2 viene a ser la magnitud de este vector. ¿Listo? Borramos esto acá. Raíz de 2 es la magnitud de este vector.
Entonces la magnitud de este vector es raíz de 2. Ahora, si yo a este vector lo multiplico por un escalar, por ejemplo, 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? 2. Tengo 2 que multiplica. ¿Cuánto vale mi vector? 1,1. 2 por 1,1. No, te odio. Va a ser igual a 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y me da como resultado mi vector 2,2, ¿sí o no? Entonces ya aquí, este 1,1 que tengo acá aumenta a 2,2. Entonces ya me queda que mi longitud aquí va a ser igual. Entonces decimos que B, vamos a llamarlo B', la magnitud de mi vector B', que sería este que tengo acá, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí o no? Esto es igual a raíz de 8. ¿Sí? Pero yo 8, raíz de 8 lo puedo descomponer como raíz de 2 por 4. Ustedes vieron en matemática básica que yo esto lo puedo separar y esto va a ser igual a la raíz de 2. Linda se la gata, no es tan feo. La raíz de 2 por la raíz de 4. Y esto va a ser igual a la raíz de 4, ¿cuánto es? 2, ¿sí o no? Porque 2 por 2 es 4. Entonces raíz de 4 es 2. Me queda 2 raíz de 2. ¿Listo? Entonces vemos que para este vector, que vale raíz de 2, al yo multiplicarlo por un escalar, yo multiplicarlo por 2, equivale a duplicar su tamaño, ¿cierto? Pues si valía raíz de 2, cuando lo multipliqué por 2, equivale a multiplicar su tamaño. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Cierto? Acá. ¿Qué me dice esto? Que yo tengo un vector, el multiplicar un vector por su escalar me aumenta su tamaño, pero vean que en ningún momento me está afectando el ángulo. Siempre me aumenta su tamaño. Es decir, que si yo tengo un escalar, llamémoslo alfa, que multiplica un vector b, ¿cierto? Ese vector, su tamaño va a crecer alfa veces. Si alfa vale 0,5, obviamente no va a crecer, sino que va a disminuir en la mitad, como si lo dividieran por 2, ¿cierto? O si lo multiplican por 4, ese vector va a crecer 4 veces, ¿sí? Su tamaño. Pero su ángulo va a permanecer igual, es decir, va a crecer en magnitud, más no va a cambiar su dirección. ¿Listo? Ahora, si lo multiplico por un alfa negativo, ¿qué va a pasar? Este vector ya no va a apuntar hacia arriba, sino que va a apuntar hacia abajo, es decir, va a cambiar de dirección. Y tenemos acá que cuando yo multiplico el vector b por menos 2, ¿qué pasa? Aumenta su tamaño, pero también cambia su dirección. Y ahí es donde viene esta regla que tenemos acá. Vamos a borrar esto. Ahí es donde viene esta regla que tenemos acá, que dice que la dirección... dice que al multiplicar un vector por un escalar diferente de 0, tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. ¿Cierto? Ahora,
tenemos que alfa por b, por el vector b, dice la dirección de alfa por b es igual a la dirección de b si alfa es mayor que 0. ¿Sí? O sea, cuando alfa es cualquier número mayor que 0, es decir, cualquier positivo, un número positivo, sea racional, sea irracional, pero sea positivo, ¿qué va a pasar? Que él va a crecer alfa veces. ¿No? Ahora, cuando alfa es un número menor que 0, ¿sí? Cuando alfa es un número menor que 0, ¿qué pasa? Él va a crecer alfa veces, pero con dirección contraria, es decir, se le va a sumar pi. Es decir, si este ángulo era 45, 45 más pi, esto es como si le sumara 180 grados, ¿qué, qué está haciendo? Está haciendo este recorrido, ¿sí, no? El ángulo que yo tenía acá, le estoy sumando 180 grados, que es lo mismo que sumarle pi. Si esta era 45, 45 más pi, me va a dar este ángulo acá. ¿Listo? Ok, seguimos entonces. Y así tenemos que esa es la magnitud del ángulo, de la magnitud de un vector, ¿cierto? Que ha sido multiplicado por un escalar. Entonces definimos acá la suma de vectores, la suma algebraica, ¿cierto? Como el, como el teorema del paralelogramo, ¿cierto? Si yo tengo un vector U y tengo un vector B, la suma va a ser esta que tenemos acá, que va a ser igual. Tengo dos vectores, ¿sí o no? Vamos a poner esta un poquito más grande. Tengo mi plano, caramba. Ah, yo aquí tengo una fecha. Ah, sí, señor. A ver, y acá. Vean. Tengo mi plano. Uy, qué feo. Bueno, y entonces. Ahí. Y el plano cartesiano. Eso, me sale más recto. Entonces, este es mi eje Y y mi eje X, ¿no? Entonces tengo un vector tales que voy a llamar vector B. Y tengo otro vector que voy a llamar vector U. Vamos a colocar acá la flechita vector y la flechita vector. Entonces, si esos dos vectores, ¿cierto? Entonces tenemos que este es, tengo x1, coma, y1. Y este vale x2, coma, y2. ¿Listo? Entonces, la suma de estos dos vectores, es decir, de B más U, ¿cierto? El vector suma va a ser igual a ¿quién? A x1 más x2 mandinga será gata.
más x2, coma, y1 más y2. Igual como se definía la suma de una matriz, ¿no? ¿Se acuerdan que definíamos un vector fila más otro vector fila, ¿cierto? Se suman uno a uno, ¿sí, no? A uno más a uno, de dos. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. ¿Qué gráficamente cómo se ve? Entonces, este vector que hago, este punto, este vector que empieza acá y termina acá, simplemente, como yo, acuérdense que el vector dibujo un vector equivalente a este vector que tiene la misma magnitud y el mismo sentido, vamos a dibujarlo en azul, ¿cierto? Que empieza acá, que empieza acá, ¿sí, no? Tiene la misma dirección en esta, ¿sí, no? Y este también dibujo un vector equivalente que empieza acá y termina acá, ¿sí, no? Entonces, este vector que tengo acá, el vector B y este es el vector U. Y el resultante, el vector resultante, vamos a dejar en amarillo, es el vector que va de este punto no digas a la gata, te odio, mouse. De este punto, digamos que llega a este punto, ¿cierto? Este vector resultante es el vector suma, ¿listo? Entonces se llama la regla del paralelogramo, ¿sí? Vamos a borrar ya. La regla del paralelogramo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que este vector resultante que tenemos acá es el vector de la suma de este más este, ¿sí, no? De U más B. Entonces, A1 más A2, B1 más B2. Este punto que tengo acá me va a dar un vector que va de este punto a este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este se traslada acá y este se traslada acá y completo. Paralelogramo es un cuadrado, ¿no? Bueno, es un cuadrado, porque no, un cuadrado no, porque un cuadrado todos los ángulos son rectos. Vamos a un cuadrilátero, ¿sí? Es un paralelogramo. Esto es un paralelogramo. Entonces, como tengo dos vectores, se completa el paralelogramo y la diagonal, ¿cierto? Es el vector resultante. Esta diagonal es el vector resultante y esta diagonal es el vector recta, es la resta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, miren que esta es la suma y esta, más linda esa la gata. Y esta, bueno, digamos que es una línea recta. Esta es la resta, ¿sí, no? Que sería U menos B, y si yo la apunto hacia acá sería B menos U, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Acá tenemos la resta, vamos a borrar esto acá, ¿cierto? U menos B, ¿cierto? Que sería A1 menos B1, ¿cierto? Y acá tenemos B menos U, ¿cierto? Que lo único que cambia es la dirección, ¿ok? Entonces así está definida la suma y la resta de los vectores. Voy a colocar esto otra vez acá. Listo, entonces, y decimos que la desigualdad del triángulo, ¿qué me está ahí? ¿Qué me dice? Veamos acá un segundito de esto. La desigualdad del triángulo. ¿Qué dice la desigualdad del triángulo? Dice que la magnitud del vector suma siempre va a ser menor o igual a la suma de sus dos magnitudes. Es decir, la magnitud de esta más la magnitud de esta nunca van a ser mayores
que la magnitud de este vector de acá. Y es lógico, ¿no? Porque si yo dibujo un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado, esta diagonal que tengo acá, si esto lo tomo como un vector, esto lo tomo como otro vector, sería A vector y B vector. Esta diagonal sería A más B, ¿sí, no? A nunca va a ser, A más B nunca va a ser mayor, siempre va a ser, perdón, A más B siempre va a ser mayor que la diagonal. Es decir, que este vector suma nunca va a ser mayor que la suma de estos dos que tengo acá, ¿no? Este nunca va a ser mayor. Si se dan cuenta, es colocan este, digamos que este vale 2 y este vale 2, esta diagonal sería 4, 4, 8, 2 raíz de 2, ¿sí, no? Valdría 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 nunca va a ser mayor que 4, ¿sí, no? Y así sucesivamente. No sé si me hice entender ahí. Entonces el teorema Ahí de... sí me perdí, profe. ¿Cómo? Ahí sí ya me perdí. Si me puede hacer el favor de explicar otra vez. Ok, acá, voy y repito. Entonces, ¿qué es lo que dice la desigualdad del triángulo? Ok. La desigualdad del triángulo me está diciendo que la magnitud de este vector, vamos a colocar un ejemplo, ¿cierto? Digamos que este vale, el vector U vale, vamos a cambiar de color a esto. Tengamos un poquito de paciencia porque esta vaina de escribir con el mouse es complicado. Digamos que esto es 1 y esto es 4. Entonces digamos que esto... Ay, maldita sea la gata, te odio. Y digamos que esto es... Digamos que esto es... ¿Cierto? Ahí me salió. Digamos que esto es 2. Y esto que tengo yo acá... ¿Cierto? Vamos a colocar esto acá. Vamos a seguir la proyección de... Maldita sea la gata, te odio. Digamos que tenemos esto sigue. Abajo. Listo. Y digamos que esto es 8. Voy a colocar en azul. 8. ¿Cierto? Entonces tenemos que el vector B, que es este que tengo yo acá, equivale a... Entonces decimos que B es igual a 2, ¿cierto? Coma 8, que es lo que vale acá, ¿sí, no? Y tengo un vector U, ¿sí, no? Que va aquí, acá, ¿sí, no? Que va a ser igual a ¿quién? A 4, valor en X, coma el valor en Y, que vale 1, ¿sí, no? Ahora, vemos que la suma está definida como A1 más A2, B1 más B2, es decir, 4 más 2, 8 más 1, ¿sí o no? Entonces, decimos que vamos a llamar que U más
B va a ser igual a 4. 4 más 2, 6, ¿sí o no? Sí, Coma, 1 más 8, 9. ¿Cierto? Entonces, que este punto que yo tengo acá va a ser 6,9, ¿sí o no? Entonces, así es mejor. Ahora sí. ¿Cierto? Acá valdría 6. Y acá, si nos damos cuenta, acá arriba, qué bien. Acá arriba, un poquito de paciencia, me voy a sacar la piedra. Yo de paciencia tengo poca. A ver, y acá, vamos a hacer la pulsa entonces. Y acá tengo, este punto vale 9, ¿sí o no? ¿Listo? Ahí vamos bien, ¿sí o no? ok. Sí, profe. 6,9. Este es el vector suma. Ahora, la magnitud de este vector suma, ¿cuánto es? Entonces, la magnitud de esto, U más B, la magnitud, ¿no? Aquí es igual a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 6 por 6. ¿Cuánto es 6 por 6? 6 por 6. 36. 36 más, ¿cuánto es 9 por 9? 81. ¿Cuánto? 81. 61, yo escuché 61. Ahora sí, Hombre, ahora sí. Yo como así que 61. 81. Listo. 36 más 81, ¿cuánto da? Si mis cálculos no son mal, por aquí debe estar. Vamos a ver si acá, tomarla abierto. 117. Ah, ¿se tuvo MATLAB? No, no. 36 SQR de 36 más 81 me debe dar talento mi MATLAB hoy. Me debe dar. Ay, parece que sale más rápido con la calculadora del teléfono. Profe, eso da 3 raíz de 13. Raíz cuadrada de esta vaina. Ajo, qué odio. Raíz cuadrada. SQR. SQRT es la vaina.
10.81 da, ¿cierto? Entonces esto da 10.81. Esta vaina, esto igual a 10.81. Listo, entonces, ¿qué me dice la desigualdad del triángulo? Vamos a esta vaina para acá. ¿Qué me dice la desigualdad del triángulo? Que yo tengo la suma, que es esta que tengo acá, ¿sí o no? Que me da 10.81, va a ser menor o igual a la magnitud de U más la magnitud de B. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale la magnitud de U? U tengo yo acá que es 4,1, ¿cierto? La magnitud de U, vamos a colocarla acá, la magnitud de U es igual a, vamos a hacerlo así, 4 por 4, 16 más 1, 17, raíz de 17, ¿cierto? Sí, Raíz de 17, ¿cuánto da? 4.12. 4.12, ¿cierto? Entonces acá tengo que darle 4.12. Y tengo que la magnitud de B, que sería raíz de 4 más 8 por 8, 8 por 8, 64, ¿cierto? Entonces sería 64 más 2 por 2, 4, es igual a 68, la raíz de 68, Todo sería 8.24. raíz de 68, me da 8.24, ¿sí o no? Entonces acá tengo la magnitud de B es igual a 8.24. Listo, entonces 8.24, 8.2 más 4.1 me da ¿qué? 12.3, ¿cierto? Entonces, esta suma la suma de las magnitudes individuales de cada uno de los vectores siempre va a ser mayor, es un segundo que me está tomando algo. Siempre va a ser mayor a a la magnitud del vector suma. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí ahorita la cosa? Ahora sí. Exactamente, ¿cierto? O igual, ¿en qué caso sería igual? O sea, para qué caso sería, cuánto tiene que valer, por ejemplo, U más B, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que valer U y B para que la suma sea igual, la magnitud de la suma sea igual a la magnitud de la suma de los dos cositos? Porque dice que es menor o igual. ¿Cuánto tiene que valer? Que U y B tengan la misma magnitud. Que U y B tengan la misma magnitud. Sí, exacta. No, ¿sí? Sí. Digamos que la magnitud de U es 2 y la magnitud de B vale 2. 2 más 2 es 4. ¿Sí o no? Sí. Ahora, pero espérate. Digamos que este vale 2. Bueno, si U vale 0, ¿cierto? La magnitud de U más la magnitud de B es igual a la magnitud de U más B, ¿sí o no? Ajá. Algo así. ¿Listo? Ahí les queda para que piensen un poquito. Entonces, eso se llama la desigualdad del triángulo. ¿Sí es clara la desigualdad del triángulo? Siempre va a ser menor o igual la magnitud de la suma a la suma de cada una de las magnitudes. Eso dice la desigualdad del triángulo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, dice el dicho que el que calla otorga. Entonces, yo asumo que no tienen dudas. Si tienen dudas, pregunten, muchachos, o
O ahorita me dicen, profe, no entendí tal cosa y nos vemos en la asesoría del martes. ¿Listo? Ok, yo borro todo esto. Y acá. Entonces seguimos. Entonces tenemos los vectores y J, ¿sí o no? ¿Qué vienen a ser los vectores? I y J, que son muy importantes. Dice, existen dos vectores especiales en R2 que son, que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denota el vector 0,1, por ejemplo, con el símbolo I, y el vector 1,0 con el símbolo I, y el vector 0,1 con el símbolo J. ¿Sí? El símbolo J. Ahorita vemos la figura. Si B es igual a A, B, cualquier vector en el plano, entonces lo podemos expresar como A por 0, A por 1,0 más B por 0,1. ¿Listo? Y me queda de esta forma. Es decir, que yo cualquier vector A, B lo puedo representar como A por el vector I más B por el vector J. Acá está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Ya para no demorarnos, ¿cierto? Que si yo tengo mi plano cartesiano, vamos a dibujarlo otra vez por acá. Mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano, ¿cierto? Y y X. Yo puedo expresar, yo tengo dos vectores, mi vector I y mi vector J, ¿sí o no? Que los puedo expresar como vectores unitarios. I y J, ¿listo? Entonces yo puedo, ¿cuánto vale I? Vale 1,0. ¿Y cuánto vale J? 0,1. Yo puedo expresar cualquier vector, ¿cierto? Que vale A, B, ¿cierto? A, B. ¿Cómo? En función de estos dos vectores, ¿sí o no? A por I más B por J, ¿cierto? Entonces ya yo voy a denotar este vector de esta forma. A, I más B con J, ¿sí o no? Es lo que me está diciendo, que este vector yo lo puedo expresar en función de estos dos vectores unitarios que tengo acá. Siempre van a ser perpendiculares y de valor unitario, ¿cierto? Dice que ¿qué características tiene? Que ningún vector es múltiplo del otro. O sea, este no es múltiplo de este, porque miren, uno vale 1,0 y el otro vale 0,1. Y cualquier vector B se puede escribir en términos de I, J. Es decir, si yo tengo este vector acá, A, B, se escribe A por I más B por J. ¿Sí? Si yo tengo otro vector, ¿cierto? M, N, yo lo puedo, maldita sea la gata, te odio. Yo lo puedo escribir como M por I más N por J. ¿Listo? Y esa es otra forma de escribir los vectores. Denme un segundo.
¿Listo? Ok. Y estos vectores I, J se denominan vectores unitarios, que es lo que vamos a definir ahorita en la siguiente diapositiva. Dicen, el vector unitario es un vector de longitud 1. ¿Sí? Un vector de longitud 1. Un vector de longitud 1. ¿Cierto? Por ejemplo, tengo que el vector U es igual a 0.5i más raíz de 3 medios j, ¿sí no? Entonces la magnitud de este vector es este al cuadrado, sería un cuarto, ¿cierto? Porque este al cuadrado es este al cuadrado sobre este al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, un cuarto, más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Entonces, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado es 3, 2 al cuadrado es 4, entonces me queda 3 cuartos. Un cuarto más 3 cuartos son 4 cuartos. 4 cuartos es igual a ¿cuánto? 4 entre 4, 1. Raíz de 1 igual a 1. Entonces, este vector U yo puedo decir que es un vector unitario. ¿Por qué? Porque su longitud o su magnitud es igual a 1. ¿Listo? Esa es la característica. Y ese vector se representa... Voy a colocar esto en más grande. Vamos a borrar esto porque acá molesta. Ese vector, este vector, se puede representar de la siguiente forma, ¿cierto? Un círculo de radio 1, que tenemos la fórmula de la circunferencia, acuérdense que es x cuadrado más y cuadrado igual a r, ¿cierto? Entonces, r es el radio 1, entonces, un círculo, una circunferencia de radio 1, en donde, como veíamos la vez pasada, cualquier vector que yo dibuje en cualquier punto de esta red, de esta circunferencia, va a tener radio 1. ¿Okay? Entonces, acá representamos mi vector y podemos decir que si un vector U igual a por I más B por J es unitario, entonces la magnitud de U, ¿cierto? Va a ser igual a 1, ¿cierto? A cuadrado más B, raíz de A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a 1. De manera que A cuadrado más B cuadrado será igual a 1, que es la fórmula de la circunferencia de radio 1. U se puede representar por un punto en el círculo unitario, esto que tenemos acá, un punto en el círculo unitario. Si teta es la dirección de U, es claro que A es igual a coseno de teta más B seno de teta. ¿Listo? Esto que tenemos acá, yo quiero que ustedes, ahí en sus casas, revisen las diapositivas que las voy a subir a la plataforma, me hacen el favor y entran a la plataforma de una vez, los que puedan. Obviamente los otros se los mando por WhatsApp al grupo de WhatsApp. Vamos a abrir acá la plataforma. Ya para finalizar la clase, que hoy sí se extendió. Entonces vamos a ver. Ay, internet no me saque de quicio. Bueno, ahorita la subo a la plataforma para que entren de una vez a la plataforma. Listo, y la descarguen. Entonces van a demostrarme, ¿cierto? ¿Por qué el vector U lo puedo representar como coseno de teta por I más seno de teta por J? ¿Cierto? ¿Y a qué identidad trigonométrica se me parece? ¿Sí? ¿Listo? Y eso me lo pueden mandar al WhatsApp o al correo. ¿Listo? En un documento de Word. Dicen, eso no o lo hacen a mano y le toman una foto, ¿cierto? Con el teléfono y me lo mandan. Con letra legible, por favor. Al correo.
o al WhatsApp y lo reviso. ¿Listo? Y acá está el resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué es un vector? Es un objeto que tiene una magnitud y dirección, se representa de esta forma, que la magnitud es igual a esto, que cuando yo multiplico un vector equivale a esto, a por cada una de las componentes, un escalar por un vector equivale a multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector, que si cuando se multiplica por menos 1 se le cambia la dirección, es decir, se le suman 180 grados al ángulo. Acá está definida la suma, acá está definida la resta, y prácticamente eso es todo lo que vimos hoy. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos claros ahí? ¿Me responden todos, por favor? Profe, ¿me puede hacer el favor de decirme qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que mandarle? Que no le presté un poquito de atención ahí. Vamos a copiar aquí en el chat. Aquí dice, profe, el video de la clase, ¿cuándo lo montará? El video lo subo a más tardar mañana. Voy a tratar de subirlo ahorita en la tarde, porque pues tengo clase ahorita a las 10 de instrumentación hasta las 12. Entonces apenas acabe las clases ya lo subo a YouTube. Y pues los videos también están en la plataforma y también están en YouTube, ¿no? Entonces ahí pueden entrar cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces lo subo hoy. Y lo que hay que hacer es, vamos a ver acá, es esto, ¿sí o no? Demostrar que si A vale, que yo puedo expresar mi vector A sub I más B sub J como coseno de teta por I más seno de teta por J. ¿Cierto? Que esto que tengo acá es igual a esto que tengo acá. ¿Listo? Eso es fácil de demostrar. Son 3 rengloncitos. Profe, ¿Ok? una pregunta, ¿hasta qué horas va a dar plazo para entregarlo? Hasta dentro de 5 minutos, mi vida. Ah, ok, profe, No, gracias. mentira, es molestando. No, no, no te ocurre. No, hasta la otra semana. Igual como les digo, o sea, me lo pueden mandar el lunes al correo o al grupo de WhatsApp que, ¿cómo es que se llama? ¿Quién quedó de crearlo? Yo, profe Isabela. Isabela, listo, espérate, yo apunto acá. Isabela, a mandarte los teléfonos de una vez, ¿listo? Vale, Apenas profe. acabe la clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Hoy la clase estuvo un poquito larga, más de lo normal, pero no se hayan aburrido. Bueno, entonces no siendo más, vamos a parar la grabación.